Bienvenidos un día más a Tiempos Modernos. Durante décadas, Europa vivió instalada en un cómodo oasis geopolítico. Con la caída del muro de Berlín, creíamos que la historia de grandes conflictos había terminado, que el comercio global traería la paz y que el poderío militar era cada vez más un vestigio del pasado. Nos convertimos en un gigante económico, sí, pero también en un enano político y en un herbívoro diplomático en un entorno lleno de carnívoros. Sin embargo, el conflicto militar ha regresado a nuestras fronteras a golpe de tanque y de crisis de suministros. Por ello, hoy analizamos si la Unión Europea está reaccionando a tiempo o si este despertar estratégico llega demasiado tarde para un continente acostumbrado a delegar su seguridad en otros. Nosotros no aceptaremos la exclusión de nuestro pueblo de ese derecho. Mr. Gorbachev, tear down this wall. 30 años, 3 décadas, lleva Europa disfrutando de una suerte de paz eterna, de no tener grandes conflictos sobre territorio continental, pero esa situación histórica que ha vivido, como bien he comentado, en esas últimas 3 décadas, parece estar rompiéndose, parece estar incluso resquebrajándose debido a los diferentes ataques, tanto por un lado como por otro, del propio continente. Para hablar de esa suerte de despertar estratégico que comentábamos al principio del programa, hoy contamos con Eduardo Zamarripa, que es el autor del Despertar Estratégico de Europa, que es esta obra de la cual también vamos a comentar un poco a lo largo del programa de hoy. Así que, Eduardo, un placer tenerte aquí en Tiempos Modernos. Pues yo también estoy encantado de estar con vosotros y con los que nos escuchen. Pues también para nuestros espectadores, comenzar un poco esta entrevista hablando de, como bien estaba diciendo ahora, esa situación en la que Europa se ha visto inmersa durante las últimas décadas, en la que esa suerte de paz que parecía que iba a ser eterna, pues ha resultado que no lo ha sido. Entonces, me gustaría comenzar un poco hablando de esa situación, en el sentido de Europa se ha quedado, de alguna manera, podríamos decir, dormida, ha dejado que el resto del mundo a su alrededor se vaya armando mientras nosotros los europeos hemos tenido una suerte de política blanda a este respecto de la defensa. Llamas política blanda y a mí me parece que está muy bien. Aquí todo lo que hay ahora partimos de donde ha tocado borde o cero la situación, que es en el año 45. En el año 45 Europa estaba desolada, estaba destruida y había, de todas maneras, había ganado la guerra, pero yo creo que en las guerras no les gana nadie. Se destruyen unos más y otros menos. Europa estaba muy destruida y han sido los Estados Unidos los que hicieron que ganáramos, no nosotros los españoles, pero todos los europeos entre los que nos encontramos, que ganáramos esa guerra. Después ha habido unos años en los cuales se intentó al principio que tocar en lo que era lo que después fue la Unión Europea, tocar el tema de la defensa con la Comunidad Europea de Defensa, que no salió bien por culpa de no estar ratificada en el año 54 por la Academia, por la legislación francesa, y Europa desde entonces se ha dedicado, y con mucho éxito, a lo económico y no se ha dedicado con tanto éxito ni a lo político y dentro de lo político a su defensa. Si hablamos de defensa hay que mencionar ese ejército europeo, ese ideal de ejército europeo en el que las diferentes naciones pertenecientes a esa Comunidad Europea, ahora Unión Europea, ahora en las últimas décadas Unión Europea, conformar ese ejército conjunto que sigue pareciendo incluso a día de hoy en la situación internacional que tenemos una suerte de idea un poco imposible en ese sentido, pero sí que es verdad que a lo largo del siglo XX, Alemania, Francia, España también,
eran países, eran potencias que dedicaban a sus ejércitos recursos para mantener pues, una defensa, porque existía, ¿no?, todavía ese pozo de decir puede haber un conflicto en territorio continental, en la propia Europa, como había sucedido en la Segunda Guerra Mundial, y que bueno, pues en aquellos momentos no quedaba tan lejos todavía. A día de hoy parece que fue hace, exagerando, pero hace 1000 años. No fue hace tanto. Es un conflicto que todavía bueno, seguimos viviendo muchas de sus consecuencias. Pero claro, ¿cuáles son un poco esas amenazas que de alguna manera han hecho despertar a Europa de ese sueño, digamos, de ese letargo de paz que parecía eterna? Buena pregunta, no querría dejarme muchas, pero desde luego una de ellas es la conducta de lo que antes era la Unión Soviética y ahora es Rusia, la conducta de Rusia ante la situación internacional dirigida por los Estados Unidos. Eso es un punto. Otro puede ser la globalización y que va en todos los frentes, también en el político, y los elementos principales que los países necesitan. No se nos olvida a nadie el petróleo, pero también está el agua en Asia y está el trigo, del cual Ucrania es uno de los principales productores del mundo. Yo creo que la situación va cambiando y la situación nos lleva a un momento en el cual hay una gran crisis o casi gran crisis. Pero ante esta crisis que, aquí quiero, Eduardo, que si puedes puntualizar, ¿es una crisis de la defensa, de la seguridad o una crisis general de diferentes ámbitos? Yo creo que para Europa es una crisis política. Y yo soy militar y no me voy a meter en política, pero yo creo que es Europa, la Unión Europea nace en el año 92 con el Tratado de Maastricht. Y a partir de ahí es cuando se da cuenta que ha perdido un poquito los papeles y la responsabilidad de su defensa y va produciendo, paso tras paso, va produciendo elementos que colaboran a su defensa. ¿Hasta cuándo? En el día de hoy no hemos logrado todo, pero tenemos una política exterior y de seguridad común, la PESC. Y la PESC necesita algo que la respalde, y lo que la respalde es la política común de seguridad y defensa, que va avanzando y que ya está contemplada tanto la una como la otra perfectamente o en una grandísima medida en el Tratado de la Unión Europea en vigor que se aprobó en Lisboa en el año 2007 y está en vigor desde, no sé si enero o diciembre del año 2009. Hablando de cifras, un poco de ese rearme que, por lo menos en España, tanta polémica ha levantado en los últimos años, por esa petición también de Washington, de los Estados Unidos, que al final son los principales garantes, o por lo menos los que más aportan a la organización del Tratado del Atlántico Norte, de la OTAN, son los que más aportan y de alguna manera pues tienen ese interés de que el resto de países aporten. Pero claro, si comparamos las industrias armamentísticas que tiene Estados Unidos en comparación con la de Europa, nos encontramos con una diferencia productiva, podríamos decir, ya no tanto de si una es mejor que otra, sino en el sentido de la capacidad de organización. Entonces, en ese sentido, el rearme europeo tiene una serie de problemáticas si lo comparamos con Estados Unidos. Entonces, vamos a ver un poco algunos de esos problemas que tiene el rearme europeo, sobre los que también vamos a ir comentando un poco, Eduardo, para comprender exactamente, en datos sobre todo, para verlo en cifra, cuál es un poco esa situación. Pues, por ejemplo, si hablamos del aumento del gasto en defensa, sí que es verdad que Europa aumenta su presupuesto, pero cada país, todo se ha dicho, protege mucho sus industrias. Hay mucha protección de esa industria local, de esa industria propia, frente a la que, por ejemplo, sí que tiene Estados Unidos, que es más unitaria, más común, más conjunta. Y, por supuesto, existe una falta de cooperación que se traduce en alrededor de 10.000 a 30.000 millones de euros al año, que si vemos en lo que es desde el punto de vista de presupuestos de defensa, es muchísimo dinero que podría ser mejor destinado. Pero no es lo único, no es el único eje o la única problemática que tenemos, porque si seguimos viendo, si seguimos avanzando, podemos observar que también existe esa brecha de eficiencia, comentábamos. Pues, por ejemplo, Europa tiene 17 tipos de tanques. Estados Unidos tiene el M1 Abrams, tiene uno. Cazas, más de 4 tipos en Europa.
en Estados Unidos estandarizado, y así con las fragatas y con, por supuesto, la logística. Claro, estos diferentes puntos, que vamos a seguir comentando un poco, que vamos a seguir viendo, evidencian que hay una situación, hay un problema de organización en el rearme, que aquí, Eduardo, yo te quiero preguntar, tú como militar, ¿cómo ves la situación actual de ese aumento de presupuestos de defensa que no parece de alguna manera estar traduciéndose en nada tangible? Has hecho muchas preguntas de un golpe y todas muy interesantes. Yo, por tocar un tema que es fácil de quitarlo para después progresar en otras ideas, lo de los presupuestos de defensa, de entrada, ese 5% del que todos hablamos, a mi juicio, no es el 5%, es el 3,5%, porque el otro 1,5%, esto lo dijo taxativamente el presidente Trump, con razón o sin ella, no, eso es otro asunto, pero lo dijo en la cumbre del año pasado de la OTAN, en La Haya, y exigió que se ponga el 5%. ¿La palabra 5 era para su consumo interno norteamericano o era para el nuestro? Porque se especifica después en la declaración de la cumbre que es el 3,5% en equipos y directamente cosas militares y el 1,5% en cosas que pueden interpretarse como militares. Relacionados con la defensa. Relacionadas con la defensa. Relacionadas con la defensa, que quiere decir que queda otro trozo de relación que no es con la defensa. Quiero decir que es duales, por decirlo así. Yo creo eso. Y si me recuerdas lo que otros comentarios que has hecho antes. Sí, nada, simplemente bueno, y por hilarlo con otra situación que también estamos viviendo actualmente, y es un poco ese rearme que, si de alguna manera Sí. tiene un sentido, Bueno, seguir aumentando esos Gracias. esos presupuestos, claro. Entiendo el rearme europeo. El rearme europeo depende. Yo no creo que necesite mucho rearme Inglaterra, Reino Unido y Francia, que se lo toman especialísimamente en serio. Creo que la mayoría de los países en Europa que han dependido hasta extremos muy elevados de la defensa norteamericana, sí necesitan rearme. El rearme que España era el 1% más el 1,29 o algo así, me parece que era hasta hace 2 años. El presidente español se comprometió y lo ha cumplido. Yo sabes que estoy retirado, o sea que no te puedo decir unas cosas de entrada sin consultarlas si estuviera en activo, y con más precisión si estuviera en activo. Pero ahora mismo el gasto en España está fijado en el 2,1%. ¿Es suficiente? ¿No es suficiente? No soy yo quien para juzgarlo. Pero sí es cierto que estábamos en una condición fatal para nuestra defensa, que la mayor parte de los países de Europa estaban en una condición muy mala para la defensa europea, que necesitamos una defensa colectiva, porque también con esto respondo a algo que me acabo de acordar que comentabas, que es que 27 naciones de la Unión Europea, 27 naciones de la OTAN, la Unión Europea tiene 32, 27 naciones de la Unión Europea con 27 ministerios distintos, con ese sentimiento de la soberanía individual de cada uno de ellos y con atender, y la obligación de sus respectivas Fuerzas Armadas de atender a su defensa nacional, hace que muchas cosas se repiten, y tú lo has dicho, tantos sistemas de tanques, tantos sistemas aeronáuticos, y es verdad. Yo creo que sí hacía falta un rearme europeo, que sí se está llevando a cabo, y que lo que no te puedo decir, pues no soy un experto en eso, si el número 5 o el 3,5 es el exactamente necesario o no. Lo que hace falta es unión. Pues, Eduardo, muchísimas gracias por hablarnos un poco también de esa, bueno, y como bien has apuntado ahora, de que sí, en efecto, Europa necesitaba este rearme. Yo creo que sí. El tanto por ciento de PIB destinados, si los recursos destinados son suficientes, bueno, eso es algo que con el tiempo obviamente se irá evidenciando.
también en función de cómo siga evolucionando esa guerra en Ucrania, esa relación también con Washington, con Estados Unidos, porque hay que tener en cuenta que tiene ese pivote también hacia Asia y, por supuesto, con las amenazas que Rusia, que Vladimir Putin sigue lanzando contra la Unión Europea. Eduardo, muchísimas gracias por participar con nosotros aquí en Tiempos Modernos. Ha sido un placer contar contigo. Pues gracias a ti y a los que nos escuchen. Pues muchísimas gracias también a ustedes, a nuestros espectadores, por acompañarnos una jornada más. Recuerden que siempre pueden consultar, pueden volver a ver los diferentes contenidos a través de nuestras redes sociales, también esos momentos más especiales o más destacados de nuestros programas. Y como siempre es un placer traerles la historia aquí, en Tiempos Modernos.